Lo que vamos a hacer concretamente es empezar por Verónica Yardes, Verox en las redes sociales, como comúnmente la conocemos. Ella es una, iba a decir vieja, pero una joven y con muchos años de militancia en el mundo y activa del software y del conocimiento libre desde la Asociación Civil Solar, ¿sí? Software Libre de Argentina. Ella es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Sociocultural de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un magíster en Ciencias Políticas y Sociología de Flaxo y es doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente forma parte del CIECTI como investigadora en la línea de Big Data y datos abiertos. Eh, ya ya la habrán visto acá por la comunidad de Aprender, que estuvimos organizando el famoso relanzamiento de este año de Aprender, que fue ese conversatorio de Big Data y datos abiertos. Ahí estuvo co-coordinado por Vero. Y actualmente se desempeña también como docente de posgrados e investigadora en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Participó de proyectos vinculados al desarrollo en base a la información y el conocimiento colectivo, políticas públicas, trabajo y género. Y por último, en el ámbito público también trabajó en proyectos que proponen el uso de tecnologías para procesos de mejora e innovación en la gestión a nivel municipal en el Ministerio del Interior. En este momento le paso la palabra, se puso muy oscuro, perdonen, pero se ve que se nubló acá. Ahora prendo, no me di cuenta. Ahora sí, no me di cuenta porque estaba leyendo. Bueno, ahora se ve un poquito mejor. Bueno, Vero, ¿estás por ahí? Te paso la Sí, palabra, acá estoy. prendemos el cronómetro. Ay, bueno, Bueno, avísame. sí, sin No, presiones, avísame, no te sientas presionada. Prendemos el cronómetro y arrancamos con tu presentación de datos abiertos. Obviamente, si querés compartir la presentación, saludar a tu gente que te está esperando ahí. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Yo escucho tu micrófono si lo querés sacar. Ahí está. Ya está. Genial. Bueno, gracias a todos, gracias a vos por la oportunidad de comentar un poco qué es lo que estamos haciendo, especialmente en el CIECTI, más allá de toda la trayectoria que nombraste vos, que me hace quedar como una vieja, porque tantas cosas no se pueden hacer en poco tiempo, pero bueno, bien, porque creo que hay una definición clave en lo que vos mencionabas, que son vos hablabas de 3 movimientos, yo creo que de alguna manera es uno solo, entonces en ese sentido creo que las contribuciones van a estar muy ajustadas y como muy relacionadas. Yo les voy a compartir mi presentación en principio, más que nada para organizarme y por esto del cronómetro que mencionó Fernando, y porque de alguna manera ordena esto que les quería comentar sobre cómo las líneas y los avances que hay en la región en relación a los datos abiertos congregan, tanto sea la cuestión vinculada con los datos abiertos de gobierno como aquellas vinculadas con los datos abiertos de la ciencia, ¿no? Pero que atrás de todos estos movimientos hay justamente un movimiento de gobierno abierto, un movimiento de ciencia abierta, y estas tres bolas coloridas, como las llamo yo, son las 3 líneas que trabajamos en el marco del CIECTI, y en ese marco nosotros vemos que lo que está en el centro del trabajo son los datos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en muy poquitos minutos es comentar un poco las definiciones que hay sobre los datos abiertos, cómo de alguna forma se utilizan en todos los ámbitos, ¿sí? Porque datos abiertos es justamente una definición, y avanzar un poquito más en lo que tiene que ver con los datos abiertos de gobierno para darle lugar a hacer seguramente para hablar de acceso abierto, y como seguramente le va a comentar después él, más adelante en la semana va a haber un abordaje mucho más preciso y profundo tal vez de lo que es la ciencia abierta. Pero son mundos que están interconectados y eso me parece que es valioso de comentar. Pero, perdón, Sí, sí, toca ocultar ahí, viste que te aparece una ventanita. ocultar. Ahí está, perfecto, listo, ya está, disculpen, es un toque. No leí que oculté igual. Me dijiste ocultar y oculté. ¿Está bien? Está perfecto, gracias por la confianza. Muy bien. Bueno, nada, igualmente lo voy a pasar rapidito para que tengamos tiempo por si hay preguntas o mismo comentarios de Martín, de Fer y de los que están presentes, ¿no? Estas son un poco las líneas de lo que nosotros venimos haciendo, pero quería de alguna manera dar las definiciones más vinculadas a lo que es
el lugar de los datos en un capitalismo que es el que se mueve ahora, ¿no? Nosotros en el CIECTI y yo antes en la universidad, en los lugares donde hablábamos de información, conocimiento, hablábamos de determinados paradigmas que daban lugar a los datos, a la información y al conocimiento en esa línea, como un ámbito de valorización de un capitalismo que cada vez se servía más de ellos para, digamos, para valorizar, ¿no? También para acumular y también para generar algún tipo de desigualdad. Por eso es importante saber que todos estos movimientos con muy buenas intenciones, de los cuales yo participo, se encuentran todo el tiempo tironeados por un dilema por el cual aquello que nosotros queremos abrir tiene capacidades de valorizar hasta donde nosotros tal vez no quisiéramos llegar, ¿no? De alguna manera siempre es así. Pero bueno, aquí hay algunas definiciones que no les voy a leer, pero sí saber que hay una idea de cadena de valor en este proceso de valorización capitalista, donde del dato, que es aquella mínima unidad de sentido, se transformaría en información cuando le damos una utilidad, un valor de uso, sería en términos, digamos, economistas críticos, y cuando después, de una manera estructurada y enmarcada en esa construcción colectiva que es el conocimiento, se transforma en un corpus compartido, como bien digo, conocimiento. Aquí podemos ver que existe una forma de graficar eso, algunos pasan después del conocimiento hacia la sabiduría, como que son cosas que están incluso articulando conocimientos distintos. Pero lo importante de esto me parece a mí, por ahí estoy partiendo muy de atrás, pero me parece valioso decir que todos estos movimientos parten de la idea de que el conocimiento es un bien público, un bien social, es algo que se construye colaborativamente y es algo que no se puede apropiar, digamos, ¿no? Y por otro lado también hay una cadena de valor, esa es una cadena conceptual, podemos decir, y después hay una cadena de valor que es propia de la valorización, que es la que va desde la fuente de los datos, que depende de cuáles sean, pueden ser públicas, privadas, hasta los usuarios. Y ahí en el medio están tanto los esquemas legales y técnicos como aquellos infomediarios que son parte de este movimiento tan complejo que es de los datos, y todos los procesos intermedios que se hacen para que esos datos tengan una visualización y puedan ser consumibles por todas las personas, ¿no? Pero vayamos directo a las definiciones de lo que son los datos abiertos. Hay organizaciones que se dedicaron un poco a organizar estas características, estos principios que podrían tener, ¿no? Yo ahora se los voy a mencionar, hay mucha bibliografía sobre esto, pero lo importante es que leyéndolos rápidamente, esta idea de que sean completos, que sean primarios, ¿no? Que sean oportunos, o sea, que estén brindados en el mejor momento posible, que estén accesibles con determinados formatos, que sean procesables por máquinas, eso quiere decir que están en un ámbito digital, que ese acceso no sea discriminatorio, o sea, que todo el mundo por igual pueda accederlos de la misma forma, que no puedan usar formatos propietarios, que estén publicados en licencias libres, que se puedan mantener en el tiempo, que tiene mucho que ver con los formatos y también con los estándares, y que sean gratuitos, en definitiva. Son 10 puntos por los cuales podríamos definir en principio lo que son los datos abiertos. Pero también hay otros espacios que lo tratan de definir, que son complementarios, como es el de la definición de la Carta Internacional de Datos Abiertos, que va a estar en revisión, entiendo yo, durante esta semana en Buenos Aires. La gente de la Carta Internacional va a estar abriendo el juego para estos principios, para poder revisarlos después de que fueron ya formulados hace bastante tiempo. Pero está en línea, ¿no? Son abiertos por defecto. Lo interesante de esto, como bien dice nuestro compañero Juan Ibelvis muchas veces que lo menciona, no solamente son características técnicas o propias de la definición de los datos, sino también da cuenta de los principios de para qué se realizan. Entonces, además de que sean oportunos, reutilizables, comparables, interoperables y todo lo que pueda tener que ver con un espíritu técnico de la definición de los datos, también tiene como una premisa política que es para la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, para el desarrollo incluyente y la innovación, y esos dos elementos, además de abiertos por defecto, que no significa que hay que abrir los que se quieran abrir, sino que todos en principio van a estar abiertos, y los que no se puedan abrir por algo tendrán que decir por qué, es, digamos, un posicionamiento político fuerte al respecto de los datos, ¿no? Pero estos datos, los datos abiertos, perdón que estoy yendo y viniendo, pero es para mostrarles un poco de dónde venimos, estas definiciones de los datos se puede ver en varios ámbitos. Como veíamos en las tres pelotas, una es el del gobierno abierto, ¿no? Nosotros en el CIECTI y en el Ministerio del Interior, cuando trabajamos en el portal Gobierno Local y en otros ámbitos en los que trabajamos con gestión pública,
desarrollamos una mirada del gobierno abierto que está muy propiciada primero por un soporte que es el territorio y por un gran paraguas que es el acceso a derechos, que es por el cual lo definimos más allá de los famosos ejes, digamos, que definen digamos, a la manera más común de mencionar al gobierno abierto, que es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, ¿no? Con esos otros componentes que es el acceso a la información, la innovación, que acá en este paraguas no está, pero que lo podríamos incluir. Lo que nosotros entendemos es que todos esos elementos no tienen sentido si no hay acceso a derechos y que el territorio es el gran soporte de todas estas prácticas, ¿no? Nosotros hablamos de prácticas de gobierno abierto. Y en ese contexto de acceso a derechos también está el acceso a la información pública, toda la cuestión del acceso al conocimiento, y por eso los datos abiertos son importantes para lo que es también la transparencia. Los datos abiertos es un poco transversal, igual que la transparencia, a muchas de las prácticas que están asociadas al proceso de acceso, al proceso de gobierno abierto. Y cuando nosotros nos acercamos a la bibliografía sobre los datos abiertos de gobierno, encontramos distintas perspectivas, las que mencionaba, las que están relacionadas con plataformas, metadatos, cómo se arman los repositorios y cómo no, cuáles son los estándares que se usan, algunas perspectivas más económicas sobre el valor y su vinculación con la innovación, la valorización por la reutilización de esos datos, algunos están hablando de modelos de negocio, modelos de acumulación a través de datos abiertos, y después la perspectiva cívica, que es una de las más interesantes y las más importantes vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas que tienen que ver con la transparencia, el acceso a la información, los procesos de anticorrupción y cómo liberar esos datos en función de todos esos beneficios. Y una perspectiva más sociopolítica, más crítica, que habla más bien del problema del acceso, cómo la apertura depende cuáles sean las premisas que hay detrás de esa apertura, puede o no generar desigualdades y las implicaciones, en definitiva, de cómo se abren los datos, y esto corre también para lo que son los datos abiertos de la ciencia, en términos del lugar que ocupan países como el nuestro, países, digamos, en desarrollo, como casi todos los de América Latina, en función del uso y de la reutilización de los. Después de todo es una introducción, que estos datos abiertos de gobierno tienen metodologías para la evaluación de su apertura. Primero, en función de los datos, digamos, de cómo esos datos están abiertos. Esta es viejísima, que son los 5 niveles de Tim Berners-Lee, para definir hasta dónde están abiertos, que va de 1 a 5 estrellas, primero desde que estén solamente disponibles hasta que estén vinculados de manera que se puedan seguir y articular con otras fuentes de datos. Y en el medio un montón de otras propuestas y que algunos ejemplos, o sea, de que estén en algún formato en la web, a que estén de una manera ordenada a través de algún Excel o un JPG, o sea, información que pueda estar medianamente estructurada, hasta que, como decía, puedan ser datos linkeados en la web de manera que siempre permanezcan disponibles para todos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, hay gradientes de apertura de datos, esto es más que nada lo que queríamos mostrar con estas metodologías de evaluación de apertura. Y también hay una evaluación de apertura que ya no es sobre el dato, sino sobre las ciudades, ¿no? Que es la que hace la organización Conocimiento Abierto, que mide de alguna manera y compara qué es lo que tienen, digamos, en distintos ámbitos de gobierno, vamos a decir, distintas dimensiones de la apertura gubernamental, hasta dónde llegan las ciudades a cubrir. Y en eso todos los años se hace una suerte de, tal cual, digamos, de score, en donde cada uno va tomando el primero, segundo, tercer lugar, y bueno, ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Río Segundo, son una de las que mejor performance tienen lo que hace a la apertura, medida con estos indicadores, que eso es importante decirlo, ¿no? De hecho, en un TREF con otros compañeros tenemos un proyecto de investigación justamente para pensar una forma de medir la apertura de los gobiernos locales, especialmente, en función de indicadores que no sean solamente si ponen o no disponibles alguna información, ¿no? Sino si tienen otros vínculos y una forma más cualitativa, tal vez, de hacer esa medición. Vamos a ver cómo nos va. En cuanto haya avances, esperamos poder compartirlos con todos. Y en Argentina en particular, que es lo que les puedo comentar más rápidamente, existe un marco normativo para los datos abiertos de gobierno que va desde la Ley de Acceso a la Información Pública, que es 2016, que tiene todas estas categorías, digamos, todas estas dimensiones dentro de la ley que están relacionadas con el máximo acceso, digamos, ante la duda darle lugar al que hace la petición, la facilitación de esa información, la gratuidad, el alcance
que las excepciones que se hagan para no brindar esa información estén limitadas, que no sea una normativa discriminadora, o sea, que todo el mundo pueda acceder. Bueno, que van en función de todos esos 10 puntos que hablábamos de los datos abiertos iniciales. Digamos que son normativas que están en esa línea, que tienen igualmente sus limitaciones en función de cómo están construidas, de cómo funcionaron. De hecho, llevan mucho tiempo de reglamentación, ¿no? Son normativas difíciles para llevar adelante en términos de gobierno. Y estas 2016, y después ya en el mismo 2016 también tenemos el decreto del plan de apertura de datos, que es un decreto del Ejecutivo Nacional que le pide a todas las partes del Ejecutivo Nacional que empiece a indicar cómo, digamos, cuál era la información que circula y cómo la iban a liberar, ¿no? Que por eso es de planes de apertura de datos, ¿no? Como indicaron en qué tiempo y en qué forma, bajo qué formatos y quién iban a ser los responsables de dar cuenta de toda esa información que está generando el Estado en función de los ministerios, de los organismos descentralizados y cosas por el estilo. Y lo interesante de eso es que las características de los datos que promovían era que sea proactivo, completo, oportuno, por medios y formatos con licencias que faciliten el acceso, que se puedan reutilizar, porque la reutilización, en definitiva, es la clave del dato abierto. Un dato abierto, por eso, no es un dato que esté disponible. Estar disponible y estar abierto no es lo mismo. Estar abierto implica que no tenga licencias propietarias, que tenga licencias libres, que pueda procesarse sin pedirle permiso a nadie, básicamente, y que su reutilización sea parte de esa construcción del dato, que esté pensado para ser reutilizado. Eso creo que es el corazón de lo que es un dato abierto, ¿no? Y también tenemos la adhesión de Argentina a la Carta Internacional de Datos Abiertos, que mencionábamos hace un ratito, que tiene tanto las dimensiones técnicas como esos compromisos sociopolíticos, porque dentro de la Carta, nosotros no lo desarrollamos aquí en esta presentación, pero dentro de la Carta, cada una de esas dimensiones están asociadas a un compromiso, de lo que ese país o esa organización va a hacer en función de esa característica, ¿no? Y después, bueno, otras normativas, como pueden ser leyes provinciales, ordenanzas municipales, resoluciones que están asociadas a políticas ya de otros niveles para, digamos, para llevar adelante la línea de datos abiertos. Todo en el marco probablemente de lo que son los avances del gobierno abierto y de la inclusión de Argentina en la Alianza por el Gobierno Abierto, ¿no? Estas son algunas, a nivel nacional y oficial, algunas de los portales de datos abiertos más interesantes que podemos encontrar. Hay muchos más, están, bueno, todos los que tienen que ver con, bueno, ahora seguramente hay cambios en los nombres, hablando de nuestros cambios aquí en Argentina, va a haber muchos que van a tener que estar cambiando por esta subsumisión de algunos ministerios frente a otros, digamos, ¿no? Pero bueno, así todo tenemos un portal colector que es Datos Gobar, donde se pueden revisar cuáles son los sets de datos disponibles. Siempre desde un punto de vista crítico, uno quiere que haya más datos, uno quiere que haya los datos más efectivamente interesantes para reutilizar, y esas son, creo que, las críticas más importantes que se les hace desde la sociedad civil, ¿no? Y los actores de ese ecosistema, ¿no? El Estado es un actor principal, por supuesto, en términos de todo lo que es la constelación de los datos. El ex Ministerio de Modernización, que no sé si se llama ahora Secretaría de Modernización, es quien estaba llevando adelante un poco la carrera por eso. También están quienes abren y quienes deberían abrir sus datos como actores de ese ecosistema, los especialistas, las firmas que se dedican a estas cosas, nosotros, las universidades y los investigadores que trabajamos con datos y que analizamos el proceso de políticas públicas respecto a de datos, los infomediarios, que son estos articuladores entre los datos y aquellos que los consumen y que son un componente principal de que los datos tomen sentido, la comunidad de los datos, más todas las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil, y los ciudadanos, por supuesto, y ciudadanas que también están siendo parte de este paradigma de gobierno abierto. Algunos desafíos e interrogantes que van apareciendo a lo largo de una mirada introductoria como la que hicimos hoy respecto de los datos abiertos, especialmente de gobierno, es cómo se captura y se armoniza todos esos datos para que esos finalmente puedan ser reutilizables, que creo que es, ahí abajo lo pusimos en negrita, creo que es el desafío más importante, que efectivamente sean usados, no que estén disponibles, sino que que haya una cultura de la apertura dentro del Estado que permita que tengan disponible la mayor cantidad de datos posibles para que también la reutilización sea cada vez más naturalizada, ¿no?
Y esta discusión de para qué se abre, qué es lo que se abre, cómo se abre, cómo se involucran estos distintos actores que se convocan en el marco de la OGP, digamos, porque no estamos hablando de sociedad, digamos, de sociedad y Estado, sino también de sociedad, Estado y algunas otras cuestiones más complejas que hay adentro de los estados, que hay dentro de las sociedades y quiénes representan cada una de esas partes, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las ciencias políticas es súper interesante revisar eso, ¿no? Quién se arroga también la representación de las personas, que son efectivamente las que tendríamos que tratar de que les llegue la información y los datos abiertos, ¿no? Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con datos abiertos de la ciencia, que tienen características similares, pero complicaciones en función de dónde están. Yo no lo voy a desarrollar mucho porque charlando con Fernando hablamos de que primero, bueno, todo lo que es acceso abierto lo vamos a escuchar de alguien que sabe mucho más que yo, que es él. Y después, porque ciencia abierta vamos a estar hablando en un par de días. Sin embargo, para que lo tengamos en cuenta, la complicación de la apertura de los datos en la ciencia tiene digamos, la característica particular de que la ciencia en principio solamente se construye abriendo la información y los datos para que se pueda seguir justamente construyendo conocimiento. Entonces hay un desafío muy interesante ahí, que es hacer que los investigadores abramos los datos cada vez mejor, que podamos aprender algo de eso, o que haya actores que puedan enseñarnos eso, o estar en el marco de las organizaciones donde los científicos nos encontramos, como para que eso sea también de una forma natural y posible, ¿no? Que no sea solamente compartir los datos con nuestro propio equipo de investigación. Hay una definición para los datos abiertos de la ciencia, que son aquellos que en el fondo los que certifican y registran lo que digamos, la innovación que uno está poniendo, el resultado de su investigación. Todos aquellos que están asociados al resultado de investigación, en principio son datos de la ciencia que en función de la mirada de la ciencia abierta tiene que estar abierta. La ciencia abierta es mucho más amplia, hay que decirlo, no es solamente los datos que sostienen la hipótesis, digamos, y el resultado, sino también los procesos y todos los datos crudos que conforman ese andamiaje de conocimiento que le da sentido a los resultados, ¿no? Y por eso aquí hay un pequeño, sí, dibujillo, un dibujito donde va desde los datos crudos, procesados, compartidos, publicados, hasta aquellos que llegan a lo que mencionábamos hoy, acceso abierto, ¿no? Que no es solamente datos que estén disponibles, sino que están disponibles para ser reutilizados, y eso quiere decir que están disponibles como datos abiertos, ¿sí? Datos abiertos en este caso de la ciencia. Lo menciono rápidamente, por ahí Fer lo va a trabajar mejor, pero en América Latina nosotros tenemos una ley que ya está reglamentada en el 2016 de la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Ahí dice repositorios, lo estoy viendo ahora mismo, es la primera vez que me doy cuenta de ese error. Pero también Perú y México tienen normativas vinculadas a un tiempo por el cual, además digamos, de los resultados de la investigación en formato de papers, trabajos, documentos, se solicita de alguna manera los datos, ¿no? Creo que el caso más extremo en esta comparación es el caso de Argentina, que piden que las publicaciones tengan después de los 6 meses, hasta los 6 meses sería mejor decir, que estén en acceso abierto, que ahora les vamos a comentar mejor de qué se trata, y hasta 5 años los datos primarios, ¿no? Es un tiempo de embargo, como lo llaman, para que uno pueda reutilizar los datos recabados mientras pueda, digamos, desde su autoría, ¿no? Pero bueno, de todas estas cuestiones hay un marco normativo, que es la ley 26899, reglamentada en 2016, no me quiero pisar con Fer, así que lo vamos a pasar rápidamente, y una cuestión de la que Fer sabe mucho, que es la cuestión de los planes de gestión de datos de investigación, que es una herramienta que nos permitiría hacer ese seguimiento del proceso de captura y utilización de datos que se da en forma continua durante todo el proceso de investigación, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería traer con esta relación entre los datos abiertos de gobiernos, que pudimos hablar un poquito más, y los datos abiertos de la ciencia, es que hay desafíos parecidos, ¿no? Que es lo mismo, la captura, la armonización de los datos, la cuestión de la reutilización, que en la ciencia es clave porque es la base de esa reproducibilidad científica,
la cultura de la apertura, que si bien los funcionarios públicos es complicada porque muchas veces se construye poder a partir de datos y compartimientos estancos de datos, en el proceso de la ciencia, la cooperación y digamos, la cooperación científica, digamos, es una fuerza que funciona a la vez que funciona la competencia, y entonces es dilemático en función de eso, y hay como que tener un cambio de cabeza, un cambio de paradigma para sostener, digamos, la apertura de toda la producción científica de una manera más fluida, ¿no? que nos aporte a todos. Y como veníamos hablando antes, en ese lugar de país emergente, que ahora somos emergentes, no estamos más en desarrollo, aunque no sé si otra vez somos país en desarrollo en estos últimos 2 semanas, como país emergente, ¿qué lugar nos toca? ¿No? Yo hace poquito estuve en Chile, en el ESOCITE, charlando sobre estos temas, y una de las cosas que más salía era ese lugar que a veces tiene América Latina de recabador, vamos a llamarlo, de datos, mientras otros países más desarrollados son los que producen los papers, o los que ponen la teoría, o los que definen para qué vamos a usar esos datos. Entonces, una apropiación de ese valor por terceros, y es un tema, además de una cuestión epistemológica y metodológica que nos compete especialmente a los que somos parte de las ciencias sociales, porque los datos generados por las ciencias sociales son complicados también de gestionar, ¿no? De gestionar y de ver qué, cómo se interpretan después del recabado inicial. Y bueno, son desafíos muy interesantes que seguramente vamos a estar charlando a lo largo de los próximos webinars también. Y por último, dejarles mis contactos, y me quedo más que a disposición a preguntas o a comentarios que podamos hacer. La verdad que fue algo muy rápido, muy a vuelos de pájaro. Son temas complicados, pero lo importante, creo, para decir sobre esto es que justamente son temas que no se pueden abordar por separado, que de alguna manera todos están vinculados, y que en ese sentido nosotros podríamos decir que de alguna manera hay cosas en común, no solamente en términos de las definiciones, sino en términos de los desafíos que van apareciendo, ¿no? Eso quería comentar. Mira, no me pasé ni un minuto, Fernando. Muy bien, Vero. Un espectáculo. Muchas gracias por esta presentación y por las corridas del caso. Así que, nada, para mí estuvo muy bueno, muy claro, y parte del experimento de lo que buscábamos. Si les parece, damos 5 minutos por si quieren hacer alguna pregunta. Es el momento para Vero, concretamente, sobre datos abiertos. Disparen ahora. No, si disparan. No, disparen con cariño, digo, son flechas de amor. Bueno, flecha de amor, sí. Por acá, por Twitter o por Facebook, si es que están viendo, si es que lo están viendo por la página de Aprender. Pero bueno, es el momento, y si no, Martín, si a vos se te ocurre y vos también tenés alguna pregunta, adelante, y si no, le hago una pregunta yo a Vero, como para no dejarla sin preguntas. Solamente, a ver. No sé si Bueno, notaste yo tendría que te dejé algunas pregunta. cositas. Sí, decime, Martín, te escucho. Sí, bueno, en tu vasta experiencia y lo que nos has comentado ahorita, ¿cuál sería para ti la mayor dificultad o reto para conformar una red de datos abiertos de investigación en América Latina? Digo, y ahorita en Europa, en función del marco europeo, del marco europeo, el E20, bueno, ya hay infraestructura, ya hay políticas, ya hay decretos para ello, para que todos los países del bloque europeo, bueno, pues trabajen en función de abrir sus publicaciones en acceso abierto, y bueno, obviamente con ello conlleva la apertura de los datos de investigación, ¿no? Nosotros, bueno, pues tenemos algunas iniciativas a nivel nacional en pañales, que van caminando o empiezan a caminar, o un poco todavía no levantan, pero bueno, ¿por qué no pensar tal vez en
en una iniciativa a nivel Latinoamérica, en una pequeña red o en una gran red, que a veces esto es lo que nos motiva, ¿no? Lo que nos despierta a a volar estas iniciativas y la comunicación y los talentos de la gente involucrada en ello. Sí, yo creo que hay iniciativas, corregime, Fer, o sea, existen redes latinoamericanas que trabajan el acceso abierto. En términos de datos en particular, yo no lo quiero ver muy micro, pero me parece que es muy fundamental las capacidades de las instituciones que tienen que dar cuenta de los datos. Creo que es una dimensión que charlamos también con Fer muchas veces. Las cuestiones vinculadas a un aprendizaje que tienen que hacer los investigadores ya es más individual. Y después, bueno, las prioridades. O sea, hablábamos de que estamos en un país complicado en términos de ciencia y tecnología, en estos últimos meses cada vez más. Entonces, tal vez estas cosas no están siendo la prioridad de las universidades, digamos. Un plan de gestión de datos de investigación tal vez no está siendo la prioridad de los investigadores ni de las universidades que están ahora en Argentina, por lo menos, luchando por sus, digamos, por sus presupuestos. Pero, sí. Porque, por ejemplo, bueno, tenemos el ejemplo que está echando a caminar un poco a los gobiernos en América Latina en la función de la transparencia, ¿no? Los datos de gobierno que se están abiertos con la Open Government Agenda, en donde, bueno, pues es todo un marco político, en donde, bueno, se busca la transparencia de los gobiernos, etcétera, etcétera. Cada país define su propia agenda, su propia hoja de ruta, y bueno, esto ha venido a echar a andar en diferentes países, bueno, la transparencia y la apertura de los datos en cuestión de gobierno. Y bueno, a lo mejor sería un buen modelo sumar los datos de investigación en este sentido, o que esta misma agenda, que en algún momento por ahí de manera paralela trata, también involucrar los datos de investigación en la transparencia gubernamental, ¿no? Que bueno, se toca un poco cuando se financia con fondos públicos y demás la investigación, pero digamos, ahí hay una pequeña brecha que nos impida a lo mejor tomar esta vía de los datos abiertos también del gobierno y hacerlo con los datos de investigación. Vos hablás, por ejemplo, de una sinergia entre ambos, como diciendo, en realidad tiene puntos en común. Yo no sé cuál sería la que tire del carro, digamos, por lo menos me estoy parando en Argentina, no sé cuál sería la que más tire. No sé, vos, Fer, que querías decir algo. Quería sumar una pregunta en este sentido. Y digamos, intentando una mirada así bien transversal o cross. ¿Qué, digamos, en los actores que fuiste mostrando, la sociedad civil o el hackactivismo cívico tiene como un rol muy importante respecto a los datos? A los datos abiertos? Ahí llegó la familia. Sí. Estamos todos así, expectantes de nuestras familias. Es así. En cualquier momento pueden abrir la puerta. Correr un pequeño o una pequeña, en tu caso. Concretamente es que, digo, en el caso de gobierno abierto sí hay un rol como muy activo de la sociedad civil, de los ciudadanos. ¿Qué cuestiones positivas hay eso? ¿Qué cuestiones negativas? Y a nivel de gobierno también vimos, ¿no?, que hay distintos tintes, colores, donde algunos se resisten más a la apertura de datos, otros lo toman como bandera, pero después no terminan abriendo. Digo, en ese sentido, eso sería alguna reflexión o comentario. Y después, por otro lado, ¿qué instituciones públicas nos faltan abrir? Pensando en, no sé, el sábado en la OpenCom va a haber toda una mesa OpenCom Latam, el 29 de septiembre en la UMET, hago el chivo ya que estamos, va a haber toda una mesa sobre universidad abierta, ¿no? Digo, dar espacio a distintos proyectos de apertura de la universidad que, por más que lo viene haciendo a nivel de publicaciones, de revistas, de tesis, a nivel de datos, y no tanto, como vos lo mencionaste, a nivel de datos de investigación, y a nivel de datos de transparencia, tal vez nada de nada. Pero, digamos, ¿qué nos podés
comentar, decir? Me parece súper interesante que haya nombrado, ahora voy al revés, ¿sí? Lo de la universidad abierta, porque creo que es como un poco en la línea de lo que decía Martín, justo es un ámbito que congrega las dos cosas, como abrir datos de la gestión de la universidad, ¿sí? Por un lado, y abrir los datos que la universidad produce como parte del sistema de ciencia y tecnología de un país, ¿sí? Me parece que es un caso me parece que es ahí donde hay que ver también algún tipo de ejemplo, y por supuesto que todavía queda mucho por recorrer, que hay pocas universidades que tienen esas prácticas. Se me viene a la cabeza todo el trabajo de Fernanda Bernabé en Uncuyo y todos estos trabajos que vienen haciendo así. Así como hay, y ahora voy a la pregunta inicial, como hay mucho trabajo realizado, por ejemplo, en todo lo que es la ciudad de Córdoba, vinculando el gobierno, digamos, con las sociedades, con las organizaciones de la sociedad civil. Que cuando se hace un círculo virtuoso ahí funciona muy bien, porque entonces están todos de alguna manera con objetivos compartidos trabajando en conjunto. Hay otros ámbitos y otras ciudades en Argentina que vienen muy bien ese espacio. Lo que yo sí criticaría a muchas organizaciones de la sociedad civil es que a veces se arrogan la representación de la ciudadanía. Y hay mucha ciudadanía que no conoce esto, que no conoce esas asociaciones, que tiene una gran diferencia cultural, conceptual, con las organizaciones que llevan adelante eso. Y entonces, para mí hay que hacer un disclaimer, hay que decir, nosotros representamos esto hasta acá, como no. Eso me parece que pasa mucho. No sé si pasa en todos los países, pero por lo menos un poco lo que vemos acá, donde además tenemos la cuestión de que en el último gobierno, en la última gestión, se sumó mucha gente que estaba en las organizaciones de la sociedad civil a ser parte de la gestión, entonces es complicado de medir el alcance. Pero sí, es un desafío. Las organizaciones sociales, en términos generales, siempre tienen ese desafío, ¿no? Como que representan a determinados colectivos y no a todos, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bueno, ahí hay pulgar para arriba de varios espectadores. Norma Silvia es uno de ellos. Bueno, Vero, te agradecemos mucho que formes parte de este experimento. Te agradecemos el poder de síntesis, que por eso fue como casi crucial y darnos esta intro. Si te parece, si te querés quedar, adelante. Si querés desconectar la cámara también, lo que vos te parezca y ayude a la logística familiar, adelante. Y si no te parece mal, pasamos a la segunda charla sobre una introducción a la educación abierta a cargo de Martín. Dale, genial. Muchas gracias por escuchar. Yo ahora desconecto la cámara, pero me interesa mucho lo que dice Martín, así que me quedo atenta. Bueno, muchas gracias, Vero. Un beso a todos.